Muy buenas noches. Nos da mucho gusto poder estar conectados para seguir con nuestros estudios de este curso, descubriendo el glorioso Evangelio. Es realmente maravilloso todo lo que vamos descubriendo. Ya estamos hoy en la lección número 14. Para aquellos que nos han estado acompañando lección tras lección, pues creo que ha sido un viaje fascinante y todavía queda mucho más por recorrer. Yo espero que esto nos sirva para afirmarnos en la fe, poder tener elementos bíblicos contundentes, sólidos para poder compartir nuestra fe y sobre todo estar afirmados en la fe. Realmente estar o tener un fundamento sólido para seguir creciendo en nuestro camino hacia la ciudad celestial, como lo narra el libro del Progreso del Peregrino. Y pues de esta manera también poder compartir nuestra fe con aquellos que andan sin esperanza, sin luz, sin Dios en el mundo, errantes, y poderles compartir la verdad, compartirles el Evangelio y pues poner todo en las manos de Dios para que sea Él quien traiga a esas personas confundidas, perdidas, pues que las traiga hacia Él y les conceda la fe y el arrepentimiento para tener una comunión sólida, consistente, permanente en Él. Si usted es un invitado, alguien le pasó esta liga de esta lección, o usted cayó en este canal de YouTube y le causó inquietud y comienza a ver este video, pues lo invitamos a quedarse hasta el final. Nuestro deseo es que conozca lo que la Biblia dice y enseña, ya que es la palabra de Dios y lo que Dios nos ha revelado a través de ella, con la finalidad de mostrar lo que hay en nuestro corazón y lo que Dios ha provisto para nuestra salvación. Y bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio a nuestra lección número 14 en esta noche. Dios bendito y santo, agradecemos la oportunidad que nos concedes de estar conectados, Señor, con la finalidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nos des luz, ilumínanos, Señor, para entender lo que tú has establecido, entender la obra de Cristo, lo que Él ha logrado para aquellos que ponen su fe en Él, para su pueblo, para los creyentes, y de esta manera, Señor, que seamos confortados, animados, que sepamos, Señor, por medio de tu palabra, que estamos en el camino correcto y de esta manera poder también compartir con aquellos que aún no te conocen, que andan errantes y perdidos en este mundo. Abre nuestro entendimiento, te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos entonces a leer y estudiar nuestra lección número 14, que lleva por título Cristo, nuestra liberación. Cristo, nuestra liberación. Bien. Deme un minuto, por favor. Bien, lección número 14. Cristo, nuestra liberación. Hemos hablado en las lecciones anteriores acerca de la redención. Dijimos que en este bloque de la lección número 12 a la 19 vamos a estar tocando lo que Cristo logró en su sacrificio en la cruz. Y en la lección anterior, la lección número 13, hablamos de Cristo como nuestra redención, que Él pagó el precio de nuestro rescate, de nuestra liberación, nos liberó de la maldición de la ley, nos liberó de la culpa del pecado. Y en esta lección número 14 vamos a hablar de cómo también la muerte de Cristo nos libera de la influencia
de Satanás sobre nuestras vidas. Tenemos un tema, la lección número 10 del curso Discerniendo el problema del hombre, donde se habla acerca de la esclavitud a Satanás. Y pues los invitamos para que puedan ustedes remitirse a esa lección si quieren tener un poco más de profundidad acerca de este tema. En la primera parte de nuestra lección 14 vamos a revisar un poco de lo que en esa lección se vio, pero vamos a completar en esta lección la obra de Cristo para nuestra liberación de la influencia de Satanás. Así que pues los invitamos a que estén atentos, tengan lista su Biblia, su cuadernillo, sus apuntes para sacar el mayor provecho de esta lección. Bien, las Escrituras no solo enseñan que el hombre caído vive bajo el castigo de la ley, sino también está esclavizado al reino de Satanás. Cristo redimió a su pueblo de esta terrible realidad, muriendo en su lugar, pagando así el castigo que merecía y quitándole su poder a Satanás. Entonces, vamos a ver que el ser humano en general, a causa del pecado, cayó bajo el dominio de Satanás. No es que el hombre le haya cedido, o no es que Satanás haya conquistado un lugar de autoridad cuando el hombre cayó en pecado, sino que Satanás usurpó ese lugar. Y a causa del pecado, el hombre se separó de Dios y Satanás, aprovechando este rompimiento del propósito original de Dios para el ser humano, entonces se infiltró y ha tomado un lugar. Dios se lo ha permitido con un propósito. Y bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta lección. Antes de proseguir con nuestro estudio, es muy importante entender que aunque Cristo redimió a su pueblo del poder de Satanás, el rescate no fue pagado a Satanás, sino a Dios. Esto es muy importante que lo entendamos, puesto que es muy común, es algo muy frecuente en las iglesias pensar que cuando Cristo muere en la cruz, hace un pago a Satanás para la liberación de las almas de los hombres. De hecho, hay un cuento por ahí, una metáfora que quizá usted ha escuchado, incluso quizá usted la ha dicho o la ha enseñado, incluso como verdadera, de que se narra de un hombre que tenía pajarillos en una jaula, y cuando otro hombre le pregunta que qué va a hacer con esos pajarillos, dice que los va a matar, que les va a arrancar la cabeza. Y entonces el otro hombre le dice, no seas tan cruel, déjalos en libertad. Dice, ¿y qué estarías dispuesto a dar para que yo los deje en libertad? Y entonces le empiezan a regatear, ofrece dinero, y entonces al final llegan a la conclusión de vida por vida. Dice, si tú me das tu vida, yo los liberaré de la jaula, y entonces ellos no morirán, pero siempre y cuando tú mueras por ellos. Y entonces aquel hombre decide morir por aquellos pajarillos, y entonces muere, y aquel hombre cumple su promesa y los deja en libertad. Y esto se usa como ejemplo para decir, así Cristo pagó por nuestro rescate, porque Satanás nos tenía cautivos, y así es como fuimos liberados. Pero eso es un craso error. Eso no lo enseña la Biblia. Eso no es bíblico. ¿A quién le pagó entonces Cristo el precio de nuestro rescate? A través de la historia del cristianismo, algunos han creído incorrectamente que Cristo pagó un rescate a Satanás y así liberó a su pueblo de la esclavitud. Esto contradice claramente las Escrituras, disminuye la gloria de la obra redentora de Cristo y le concede a Satanás una posición privilegiada que no es bíblica y que obviamente Satanás no tiene. Las Escrituras nos enseñan que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿A quién? A Dios, en pago por los pecados de su pueblo. Entonces Jesús, al morir en la cruz y derramar su preciosa sangre y entregar su vida, lo hace al Padre, para gloria del Padre, en obediencia al Padre, y al Padre se pagó
nuestro rescate. ¿Por qué? Porque fue a Dios a quien se ofendió con el pecado original, con la rebelión de Adán. Se ofendió a Dios y se quebrantó la comunión entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino a restablecer esa comunión. Más adelante en otra lección, o en la lección que sigue en la número 15, vamos a estudiar acerca del tema de la reconciliación. Nos llevará 2 lecciones, la 15 y la 16. Entonces Cristo nos vino a reconciliar con Dios, tomando forma humana, porque fue el ser humano quien ofendió a Dios y se quebrantó esa comunión. Entonces es a Dios a quien Cristo le ofrece el pago de su sangre por el rescate de su pueblo. Eso es lo que la Biblia enseña con toda claridad. Su muerte satisfizo la justicia de Dios y canceló la deuda de nuestro pecado, quitando así a Satanás su poder acusador. Bien, el primer apartado de nuestra lección es la autoridad de Satanás y la esclavitud del hombre. Aunque Dios gobierna sobre toda la creación con autoridad absoluta, a Satanás realmente se le ha dado un dominio limitado, a través del cual tiene autoridad sobre este mundo caído y sus habitantes. Volvemos a hacer la invitación de que se remita usted al curso que también está en este canal, que es Discerniendo el Problema del Hombre, en la lección número 10, donde usted puede encontrar más información al respecto de la esclavitud del hombre a Satanás. En primer lugar, en Lucas 4, 5 al 6, Satanás hace una declaración acerca de sí mismo y su relación con este mundo caído. ¿Qué declara y qué significa esta declaración? Bueno, el contexto de este pasaje es que Jesucristo fue bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Con qué propósito? Para ser tentado por el diablo, por Satanás. Y entonces Satanás le ofrece diversas tentaciones que en la Biblia se resumen a 3. Entonces, este versículo se refiere a una de estas tentaciones. Dice, entonces le llevó el diablo a un alto monte a Jesucristo y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y esto es una realidad y Satanás lo ha cumplido en muchos casos. No es casualidad que muchos reyes, emperadores, dictadores, gentes de Estado, gente poderosa, logre esos lugares de poder, de autoridad, porque obviamente han sido dirigidos por Satanás. Y aquí Satanás se lo ofrece a Jesús. Dice, a quien quiero la doy, dice, porque a mí me ha sido entregada. En la caída, el mundo y sus habitantes se colocaron bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, debemos tener en mente que este dominio está sujeto a la voluntad y el propósito de Dios. Si Satanás se le ha permitido tener ese dominio y gobierno sobre el mundo, obviamente sobre sus habitantes, toda la raza humana, es porque Dios se lo ha permitido para el cumplimiento de sus propósitos. Y aunque nos parezca extraño, pero aún al cumplir Satanás los propósitos de Dios, son para el honor, la gloria y el renombre de Dios. Al final, Satanás se convierte en un siervo de Dios para su servicio. Aunque esto no quiera decir que Dios autorice los métodos y el sufrimiento que Satanás ocasiona en el mundo. La declaración de Satanás en Lucas 4:6 no fue simplemente una declaración de jactancia o de arrogancia. Hay un sentido real en el que este mundo caído está bajo su dominio. ¿Qué nos enseña 1 Juan 5:19 acerca de esta verdad? Dice así, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces aquí Juan le está escribiendo a los creyentes, a los cristianos, a quienes hemos creído en Cristo. Entonces dice, sabemos nosotros que ahora por la fe y por la gracia somos hijos de Dios, somos. Sin embargo, el mundo entero está bajo el maligno.
La palabra entero no solo se refiere a la humanidad como un todo, sino también a cada individuo fuera de Cristo. La frase está bajo viene de la palabra griega keimai, que significa ponerse o reclinarse. La humanidad en general no está luchando para liberarse del gobierno de Satanás, sino que vive en conformidad con él. Esta frase también tiene el significado de postrarse, reclinarse en un acto de adoración. La humanidad no es una víctima de la influencia de Satanás, sino que a causa del pecado, Satanás ofrece placer, ofrece bienes, ofrece beneficios con el fin de que la gente se mantenga apartada de Dios. Y obviamente estos beneficios que Satanás ofrece al final redundan en pecado, y el pecado hace que la humanidad se hunda cada vez más y se separe más de Dios. Y entonces aquí debemos entender algo: solamente hay dos condiciones para cualquier ser humano. O está del lado de Dios, honrándole, sirviéndole, adorándole, obedeciéndole, sujetándose a Él, reconociendo su gracia y su misericordia, o está del lado de Satanás. Y esto es por default. Aunque la gente no lo diga, yo adoro a Satanás, pero el hecho de no adorar al Dios verdadero que se ha revelado en la creación y a través de la Biblia, la gente está siendo gobernada, dirigida, conducida por Satanás, y al final el hombre le rinde honor y culto a Satanás. Número 3. En las Escrituras, un nombre frecuentemente comunica algo acerca de la persona que lo lleva. ¿Cuáles son los nombres o títulos que se dan a Satanás en las siguientes Escrituras? Encontramos en primer lugar en el Evangelio de Juan, en diferentes pasajes, en el 12:31, 14:30, 16:11, que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Así es como se le menciona. Mire, vamos a leer el primer pasaje en Juan 12:31. Juan 12:31 lo leemos de esta manera. Juan 12:31. Lo tenemos aquí arriba. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice aquí en el versículo 30, respondió Jesús y dijo. ¿Sí? Entonces esto lo está diciendo el mismo Señor Jesús, y al mencionarlo como príncipe de este mundo, aún Jesús reconoce que Satanás tiene cierta autoridad que gobierna en este mundo. Pero aquí Jesús está diciendo algo que nos da esperanza, que es real. Al momento en que Jesús es entregado y muere en la cruz, la actividad de Satanás se ve interrumpida. Dice: ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora esto no significa la aniquilación total de Satanás. Aún Satanás en nuestros días sigue activo. Y ya dijimos que esto es conforme el diseño del plan de Dios y para llevar a cabo sus propósitos. La palabra príncipe viene de la palabra griega arjón, que también puede ser traducida como comandante o jefe. Este mundo se refiere a la gran cantidad de hombres que viven apartados de Dios y en rebelión en contra de esa voluntad. Entonces, aunque los gobernantes de este mundo, los seres humanos, ¿verdad?, se sientan autónomos, se sientan que ellos pueden gobernar su vida, tomar sus propias decisiones, al final de cuentas, si están separados de Dios, y lo están a causa del pecado, son gobernados por Satanás. Y las decisiones que toman, la vida que llevan, es por el gobierno que Satanás ejerce sobre ellos. Ellos piensan actuar por sí mismos, ellos piensan que están tomando decisiones personales, sensatas, pero en realidad están siendo dirigidos por Satanás para separarlos más de Dios y vivir vidas que cada día los hundan en la perversidad, en la maldad y en el pecado.
Otro pasaje donde nos habla acerca de una descripción de Satanás es 2 Corintios 4:4, donde dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, los cuales se está refiriendo a los seres humanos en general, a la raza humana caída, en los cuales el Dios de este siglo, así es como se le denomina también a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Solo hay un Dios verdadero. Lo podemos leer en 1 Corintios 8, 4-6. Sin embargo, este mundo caído sigue a Satanás como si él fuera su Dios. Aunque Satanás no posee los atributos de Dios de ninguna manera, porque Satanás no es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No lo es un ser creado. Él se muestra como Dios y desea ser adorado como Dios. La Biblia nos enseña que Satanás quiso usurpar el lugar de Dios y eso causó que fuera degradado y fuera lanzado de ese lugar de honor para el cual fue creado para servir delante del trono de Dios. Entonces fue degradado y lanzado a este mundo como un juicio contra de él y todos sus seguidores, ángeles perversos que perdieron su dignidad. Ahora, Satanás en este mundo se presenta como un Dios. Y ese Dios puede tomar la forma de cualquier cosa que la gente sigue y adora. Fomenta el ego del ser humano, el orgullo, la realización personal. Fomenta la idolatría, cualquier clase de idolatría. Todo aquello que separe al hombre de Dios y que tome el lugar de Dios en el corazón del hombre, eso es causa o es propiciado por Satanás. Toda idea equivocada, distorsionada del Dios de la Biblia es obra de Satanás para desvirtuar la obra genuina y verdadera de Dios, y eso es idolatría, es un pecado grave, y la gente, como lo dije ya, al final de cuentas está adorando a Satanás, aunque no lo reconozcan, aunque no lo sepan, pero así es. Otro pasaje, otra descripción de Satanás, la encontramos en Efesios 2:2. Dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí Pablo está escribiendo a los creyentes de Éfeso, pero bueno, en general es a todos nosotros como creyentes, y está haciendo una descripción de que nosotros, cuando no teníamos a Dios, estábamos muertos, sin esperanza en el mundo. Y habla de los pecados que nos gobernaban. Por eso dicen los cuales, refiriéndose a estos pecados y maldades, nosotros también anduvimos en ellos en otro tiempo, antes de ser rescatados por Dios y traídos a formar parte de su redil, como ovejas de su rebaño. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, ¿sí?, de maldad y de perversidad, de oposición total a Dios, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu y las restricciones materiales de los hombres no lo obstaculizan. Su poder y autoridad van mucho más allá de cualquier príncipe terrenal. Él posee poder e influencia verdaderos sobre los muertos espiritualmente. Entonces, lo que yo les mencionaba hace un momento, Satanás incluso puede otorgar favores a los seres humanos con tal de mantenerlos engañados y sujetos a él, aún pensando o dando la gente el crédito a un Dios ficticio que ellos creen que les recompensa y les bendice, aún en su error, en su maldad, en su perversión, aún sin arrepentirse, aún sin reconocer su pecado, aún sin reconocer el gran abismo de separación que tienen con un Dios santo y justo, sin conocer a Dios ni sus atributos. Ellos piensan que reciben beneficios de un Dios que ellos se han formado a su idea, pero esto es auspiciado por Satanás para mantener a los seres humanos controlados. Esto es muy común porque mucha gente dice, bueno, pero yo le pido a tal santo, ¿verdad? Yo le pido a tal virgen, yo le pido a tal, o voy con el brujo y hace ahí un conjuro y me va bien, ¿verdad? Le pido que haga algo para un amarre del amor o para un trabajo y se me da. Entonces, ¿eso qué es? No es que Dios usa eso para bendecirme.
Y la gente está engañada. Y lo único que sucede con estas cosas es atarlos más a su ignorancia, atarlos más a su pecado y a su rebelión en contra de Dios, y terminan siendo guías ciegos, mejor dicho, siervos ciegos de Satanás, que es quien los tiene controlados y gobernados. Entonces Satanás ejerce poder y autoridad sobre los hijos de desobediencia. Esto quiere decir aquellos que están en total oposición en contra de Dios. Nosotros, hablando de creyentes, antes de venir a Cristo, éramos también hijos de desobediencia, estábamos bajo el gobierno de Satanás, pero por la gracia de Dios hemos sido liberados y ahora servimos y seguimos y buscamos al Dios vivo que se revela en las Escrituras. Número 4. ¿Cómo se describe al hombre caído en las siguientes Escrituras? ¿Cuál es la relación entre el hombre caído y Satanás? Bueno, en los textos anteriores vimos cómo se describe a Satanás gobernando a los seres humanos. Todas estas descripciones hablan del dominio, de la autoridad, del poder que tiene Satanás sobre los seres humanos en este planeta caído. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo es que los hombres están sujetos a Satanás. Y ya dijimos, el ser humano no es una víctima. Ningún ser humano puede, cuando esté delante de Dios, decir, no, es que Satanás me engañó, Satanás me cegó y no pude ver la verdad. Aún Eva, cuando habló de la serpiente, ¿verdad? Obviamente sí, la serpiente la había engañado y Eva dijo, la serpiente me engañó, tomé del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y lo comí. Ciertamente la serpiente lo engañó, pero eso no eximió a Eva de sufrir también el castigo y el juicio de Dios porque incurrió en el pecado en el que Dios dijo que no deberían hacer, ¿verdad? Quebrantó el mandamiento de Dios. Entonces nadie puede apelar y decir, Satanás me engañó. Al final, todo hombre será juzgado porque ellos decidida y voluntariamente se sometieron al gobierno de Satanás. Vamos a ver estos textos. Tenemos en Primera de Juan 3, 8 y 10, Juan 8, 44. Vamos a ver Primera de Juan 3, 8 y 10. Vamos a buscar este texto. Primera de Juan 3. Vamos a buscar el 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, este versículo es muy importante. El que practica el pecado es del diablo. Sí, el que se complace en el pecado, el que busca pecar, el que aún sabiendo que lo que está haciendo es pecado y ofende a Dios y lo hace deliberadamente, obviamente ese es del diablo, es del diablo. Esta frase es del diablo quiere decir que el diablo tiene total control y dominio sobre ese hombre a causa de su pecado. ¿Por qué? Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando Cristo nos libera, rompe toda influencia de Satanás sobre nuestras vidas. Ahora, nuestro amo, Señor y dueño es Jesucristo. Ahora ya no es el pecado que nos complace, ya no es que practiquemos, podemos incurrir en pecado, pero ya no lo practicamos como aquellos que viven separados de Dios. Y aún la Biblia dice que si llegamos a pecar, ¿sí?, Dios es justo para perdonar nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados. Y Él nos libra de toda maldad. Entonces, este pasaje es muy revelador, el contraste entre la obra del diablo, los hijos del diablo, los que están bajo su control, y la obra que vino a hacer Cristo en relación con el diablo para liberar al hombre de esa influencia. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces en este mundo solamente hay dos tipos de personas. Los que son hijos de Dios,
por la fe en Jesucristo, en unión con Cristo, que han reconocido sus pecados, se han arrepentido de todo corazón y han puesto su fe en Jesucristo y en su obra, y los hijos del diablo. Los que están bajo el gobierno del diablo se complacen en pecar, ¿sí? Se deleitan en el pecado y son conducidos, son guiados, son cegados, confundidos y engañados por el diablo. Entonces, solamente hay estos dos tipos de personas en el mundo. Bueno, vamos nuevamente a nuestra lección. Entonces, el hombre caído es hijo del diablo, ya que refleja el carácter y la voluntad del diablo. En Juan 8:44, Jesús declaró que los fariseos eran de su padre el diablo y que querían hacer los deseos de su padre. Jesucristo dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y los fariseos querían matar a Jesús. Ellos decían, nuestro padre es Abraham. Dice, bueno, si Abraham fuera su padre, ustedes demostrarían las obras de Abraham en sus vidas, pero lo que están demostrando es que su padre es el diablo, porque los deseos de su padre el diablo quieren cumplir. Y eso es lo que sucede con la humanidad caída. Una persona puede ser moralmente buena, amar a su esposa, a sus hijos, pero si no está reconciliado con Dios a través de Jesucristo, aún con toda su bondad, con todos sus actos de benevolencia, ¿verdad? Sus actos buenos, está condenado y es un siervo de Satanás. Hay gente que externamente se puede ver muy buena, pero tiene un corazón duro, amargado, o puede ser un orgulloso, ególatra, y su Dios es el mismo. Pero al final, aún amándose a sí mismo, con tanto orgullo, sigue siendo siervo de Satanás. Otro pasaje, el hombre caído está bajo la potestad de Satanás. Lo leemos en Hechos 26:18. El hombre caído está bajo la potestad de Satanás. Vamos a leer rápidamente Hechos 26:18. Está aquí abajo este pasaje. Vamos a remarcarlo. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está dando testimonio Saulo de Tarso, Pablo, el apóstol Pablo, cuando Jesucristo se le apareció y la comisión que le dio Jesucristo de ir y predicar el evangelio a los gentiles. Entonces a eso fue enviado, para abrir los ojos de aquellos que están cegados por el diablo, para que se conviertan, ¿verdad? Para que den un giro total y pasen de las tinieblas, que es una forma de describir el ámbito del gobierno del diablo sobre los seres humanos caídos, que pasen de las tinieblas a la luz, que es el ámbito de Cristo, de la verdad, del gozo, de la paz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Entonces es un cambio total para que reciban por la fe que es en mí, en Cristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, aquí hago un paréntesis. ¿Cómo puede una persona en el mundo librarse de la influencia de Satanás o de la influencia que Satanás tiene sobre su vida, del poder que Satanás tiene sobre su vida? ¿Cómo puede una persona librarse de eso? Eso le debería de preocupar a los seres humanos, pero en realidad no es así. ¿Pero cómo lo puede hacer? Solamente por la fe en Jesucristo, obteniendo el perdón de sus pecados, obtener herencia entre los santificados, que es el pueblo, el cuerpo de Cristo, y pasar de la potestad de Satanás ahora a la potestad y bajo el gobierno y el dominio de Dios. Cuando el hombre es liberado, no es liberado para hacer su regalada gana, no es para vivir como él quiera, no es para darle gusto a sus placeres
y permanecer autónomo. No, pasa de un estado de gobierno de Satanás a un estado ahora de gobierno de Dios. Pero obviamente el destino final de quien está sujeto toda su vida a cada uno de estos dos gobiernos es muy diferente. Quien vive toda su vida bajo la potestad de Satanás y muere así, muere en condenación, totalmente separado de Dios por toda la eternidad. Pero quien viene por la fe a Jesucristo, obtiene perdón de pecados y es introducido al cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces pasa bajo el gobierno y el dominio de Dios y su destino final será una eternidad de gozo, de paz en la presencia de Dios. Vamos entonces a nuestra lección. La palabra potestad viene de la palabra griega exousia, que también puede ser traducida como poder o autoridad. El hombre caído existe bajo la autoridad y el poder de Satanás. En Colosenses 1:3 el dominio de Satanás se describe como uno de oscuridad espiritual y moral. Y esto pues obviamente nos da a entender, para aquellos que tenemos temor de Dios y nos interesa agradar a Dios y hemos estado ya estudiando un poco más de las Escrituras, esto nos aclara por qué el panorama de este mundo está como está. Esta corrupción moral obviamente es un reflejo de la corrupción espiritual causada, dirigida por el príncipe de este mundo, que es Satanás. También vemos que el hombre caído, en el inciso C, camina conforme a la voluntad de Satanás. Bueno, ya leímos Efesios 2:2. El hombre caído se caracteriza por la desobediencia a Dios y por caminar de acuerdo a la voluntad del diablo. Los hombres caídos son correctamente llamados hijos de desobediencia en quienes opera el diablo. La palabra opera viene de la palabra griega energeo, que significa trabajar efectiva o energéticamente con poder. ¿Sí? Entonces el hombre caído camina bajo la dirección, conducción de Satanás. ¿Sí? Satanás opera sobre estos hijos de desobediencia. Pero vuelvo a insistir, el hombre no es una víctima. El hombre quiere ser conducido así. También vemos que el hombre caído, en el inciso D, el hombre caído está cegado por el diablo. Ya lo leímos en 2 Corintios 4:4. Aquellos hombres que se rehúsan a creer el testimonio de Dios caen bajo el juicio terrible, bajo un juicio terrible. Son entregados a Satanás para ser espiritual y moralmente cegados por sus mentiras y engaños. Entonces, ya lo habíamos también mencionado, que el dominio de Satanás se describe como uno de obscuridad espiritual y moral. ¿Sí? Tantas cosas que a los hombres ahora les parece buenas y correctas solamente porque lo deciden en colectividad y eso piensan que ya se los autoriza a vivir como ellos quieren. Pero lo único que hacen es reflejar su rebelión en contra del Dios verdadero. También el hombre caído está atrapado en el lazo del diablo. Esto pues nos habla de que el hombre no se puede zafar, bueno, ni puede ni quiere zafarse realmente de la influencia y el control que tiene el diablo sobre él. La palabra lazo viene de la palabra griega pagis, que se refiere a una trampa o lazo en el que una presa se enreda y es capturada. Usualmente el cazador se esconde y salta sobre las víctimas y los atrapa por sorpresa. Los hombres caídos están atrapados en el lazo del diablo sin saber, hasta que por la gracia de Dios vuelven en sí y escapan a través de la luz del Evangelio. Entonces, el hombre está atrapado y no puede liberarse por sí mismo. Necesitan de un liberador externo, de alguien que venga y que rompa esa atadura, esa cadena, y puedan realmente ser sueltos y poder ver con toda claridad la luz gloriosa de la liberación y de la esperanza del Evangelio.
también el ser humano, el hombre caído es cautivo a la voluntad del diablo. Bueno, estamos simplemente enfatizando lo que ya hemos estado mencionando. Segunda Timoteo 2:26 es lo que nos dice, que el hombre caído es cautivo de la voluntad del diablo. Dice, la frase viene de la palabra griega sogreo, que significa capturar o tomar vivo. Al rechazar la benevolente autoridad de Dios, el hombre caído se coloca bajo la autoridad esclavizante de Satanás, quien le ofrece libertad de la ley moral de Dios. Libertad que siempre lleva a ser esclavos del pecado. Entonces, lo que busca Satanás ofrece al hombre es liberarse de la influencia de Dios. Y el argumento, seguramente ustedes lo han escuchado, incluso quizá ustedes lo han dicho en algún momento, ¿no? Es que Dios solo me obliga a esto. Mucha gente reniega y dice, es que Dios solo quiere que me porte bien. Y Dios ha establecido mandamientos y quiere que lo obedezcamos. Y Dios nos quiere controlar. Yo no quiero que nadie controle mi vida. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Entonces Satanás le ofrece al hombre la posibilidad de librarse de la ley de Dios y poder vivir su vida de la mejor manera. Le ofrece una mejor forma de vivir separado de Dios. Pero ese es el gran engaño y la gran astucia de Satanás para mantener dominado a los seres humanos. Y el hombre caído se ha apartado en pos de Satanás. ¿Sí? El hombre voluntariamente sigue a Satanás, según lo leemos en 1 Timoteo 5:15. La palabra apartado viene de la palabra griega aktrepo, que literalmente significa voltear o torcer. Se usaba para describir el acto de volverse para evitar encontrarse o asociarse con alguien. En el contexto médico se usaba para describir miembros dislocados. Aquellos que se apartan de la voluntad de Dios demuestran que no quieren parte o asociación con Él. Por defecto se convierten en seguidores de Satanás. Aunque el hombre caído puede seguir a Satanás en ignorancia, no lo hace en contra de su voluntad. Hay una afinidad natural entre Satanás y el hombre caído. Tienen la misma naturaleza corrupta y manifiestan la misma disposición de enemistad en contra de Dios. Entonces, el hombre caído y Satanás hacen bando, porque a ambos les gusta estar fuera del control de Dios, quieren tener autoridad, quieren disfrutar de las cosas, ¿sí? Pero no tener que rendirle cuentas por el control y el dominio de Dios. Y ya lo dijimos, el fin que le espera a cada uno de estos dos bandos es muy, muy diferente. Yo le pregunto a usted que me está escuchando en esta lección, ¿en cuál de estos dos bandos está usted? Medítelo, piénselo. ¿Está contento de estar bajo el mando de Satanás? Bueno, sepa usted cuál será su final cuando usted muera. Una eternidad de oscuridad, porque hasta en eso Satanás confunde a los hombres, enseñándoles que no hay más allá. La vida se acaba, la vida se esfuma y no es cierto que hay un más allá. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos demostró que sí, es posible morir. Sí, hay un más allá donde aún permanecen las almas y Jesucristo volvió de la muerte, tomó su cuerpo y resucitó. Y ahora vive para siempre. Y esa también es parte de la recompensa de los justos, de los que vienen a Dios en arrepentimiento y fe, la esperanza de resurrección. Y esto nos habla de que sí, efectivamente hay un más allá y el alma permanece. Y la Biblia nos enseña que hemos de dar cuentas delante de Dios. Entonces, es tiempo en esta vida de sopesar estas dos situaciones y si Dios le está dando ahora la oportunidad de decidirse por él, busque de Dios, conozca de Dios, porque de eso depende su destino eterno. Bien, vamos al segundo apartado de nuestra lección, la victoria de Cristo y nuestra redención. Entonces ya vimos todo el antecedente.
quién es Satanás, cómo ejerce dominio sobre la humanidad, cómo el ser humano está unido a Satanás, cuál es el destino final de aquellos que están unidos a Satanás. Y ahora vamos a ver la obra de Cristo por medio de la redención para liberarnos de toda influencia de Satanás. La Escritura enseña que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, y que a Satanás le ha sido concedido el poder de causar este castigo en los hombres, según Hebreos 2:14 y 15, así que mantiene dominio sobre los hombres a causa del temor a la muerte. Cristo triunfó sobre Satanás a través de su vida, muerte y resurrección. Al morir en el lugar de su pueblo, Él, Jesucristo, pagó su culpa y arrebató el poder de Satanás. Arrebató el poder, nos liberó de su influencia, ¿sí? Y ahora también nos blinda y nos cubre para no tener ninguna afectación ya ni relación con Satanás. En Génesis 3:15 encontramos una profecía extremadamente importante con respecto a la obra del Mesías que habría de venir. De acuerdo con esta profecía, ¿qué haría el Cristo a la persona y obra del diablo? ¿Cómo ocurriría la derrota del diablo? Dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, una vez que Adán y Eva pecaron, Dios les dijo morirán, y en ese momento murieron. Murieron espiritualmente y físicamente, después volvieron al polvo, tal y como Dios se los dijo. Murieron espiritualmente porque hubo ruptura entre el hombre y Dios. Y en lugar de que el hombre cayera muerto en ese instante, aún Dios los cubre con pieles de animales para cubrir su desnudez y les da esta promesa, que vendría de la simiente de la mujer, quien acabaría completamente con el gobierno y poder de Satanás al pisarlo en la cabeza, aunque él sería herido en el talón por la serpiente, pero sería una herida menor a la que este personaje que vendría de la simiente de la mujer, del daño que le ocasionaría a Satanás al pisar su cabeza. Entonces, este pasaje es frecuentemente conocido como protoevangelium, del latín proto primer y evangelium evangelio, o primer evangelio. La simiente de la mujer se refiere al Hijo de Dios, quien en su encarnación haría guerra contra Satanás y lo derrotaría. El Mesías heriría la cabeza de Satanás, le provocaría una herida mortal. Satanás heriría al Mesías en el calcañar, en el talón. Cristo sufriría en su batalla con la serpiente, según leemos en Isaías 53, 4 al 5, pero al final la herida no sería fatal. El Mesías se levantaría triunfante. De acuerdo con Romanos 16, 20, el pueblo de Dios tendrá parte en la victoria del Mesías, porque leemos ahí que dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, la iglesia tiene parte en esta victoria al vivir en conformidad a las demandas de justicia y santidad de Dios, pero también al dar testimonio de la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Número 2, ¿qué nos enseña 1 de Juan 3:8 acerca del propósito de la venida de Cristo? Dice 1 de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ya habíamos mencionado este texto. La palabra deshacer viene de la palabra griega luo, que se refiere a aflojar, deshacer, romper o destruir. La venida de Cristo destruyó las obras del diablo, en especial respecto a la esclavitud de su pueblo. Jesucristo vino y rompió, destruyó toda influencia de Satanás en la vida de aquellos que conforman su pueblo escogido.
Número 3. ¿Qué nos enseña Colosenses 2:15 con respecto al triunfo de Cristo sobre el diablo y su obra de redención a favor de su pueblo? Dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bueno, ¿qué se refiere esto? ¿De qué manera se da este triunfo? ¿A qué se refiere el que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz? Bueno, la frase principados y potestades se refiere a Satanás y los ángeles caídos. La base del poder de Satanás sobre el pueblo de Dios era su pecado, que lo separaba de Dios, lo ponía bajo maldición y lo exponía al castigo de muerte. Cuando Cristo se interpuso y pagó la culpa o deuda por los pecados de su pueblo, el poder de Satanás sobre éste se deshizo. Ya no existe más. La palabra despojando viene de la palabra griega apeidiomai, que significa despojar o desarmar. La frase exhibió públicamente viene de la palabra griega deimatizo, que significa hacer ejemplo o mostrar como ejemplo. Cristo fue exhibido públicamente como nuestra propiciación. Lo leemos en Romanos 3:25. Y su muerte en el Calvario provocó la derrota pública de Satanás. Así como Cristo fue puesto públicamente, ¿verdad? Fue avergonzado públicamente en la cruz. Ahí mismo en la cruz, públicamente Jesucristo declara su victoria sobre Satanás y todas sus huestes de maldad. El triunfo de Cristo sobre el diablo y sus ángeles fue a través de la cruz, donde Él llevó nuestro pecado, sufrió en nuestro lugar y canceló el acta de decretos que estaba redactada o establecida contra nosotros. La remoción del pecado puso fin a la muerte y al poder del diablo de infringirla. ¿Sí? Entonces, la muerte vino a consecuencia del pecado. Cuando Cristo nos redime del pecado, cancela la influencia de Satanás sobre nosotros por el temor a la muerte. Porque déjeme decirle algo, si usted es cristiano, conoce a Dios, conoce la esperanza del Evangelio, reconoce que su vida plena no es esta que vivimos en este mundo, sino está reservada para nosotros una mansión en el cielo. Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y el apóstol Pablo dice que el morir es ganancia. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y que somos ciudadanos de la ciudad celestial. Nuestra verdadera vida nos espera en la presencia de Dios. Obviamente esa vida debemos empezar a vivirla aquí ahora, pero no es lo natural, no es lo que nuestros ojos ven, sino la esperanza de la vida eterna que tenemos. Entonces, como cristianos no debemos tener temor a la muerte, es simplemente un paso de un modo de existir a otro. Es la trascendencia, de pasar del estado material al estado inmaterial delante de la presencia de nuestro Dios. Y ese paso lo debemos dar con gozo, con alegría, porque sabemos que de aquel lado, por la fe en Jesucristo, nos espera nuestro Salvador y podremos contemplar a nuestro Dios en el gran trono de su gloria. Entonces Cristo, al morir en la cruz, canceló el acta de decretos que nos declaraban culpables a causa del pecado. Fue dejada en la cruz, ahí se canceló. No quiere decir que se olvidó simplemente nuestra deuda, sino Cristo pagó por ella en la cruz y la selló con su sangre. Y de esa manera nos liberó de la influencia de Satanás y del temor a él. ¿Qué nos enseña Hebreos 2, 14 y 15 con respecto al triunfo de Cristo sobre el diablo y su obra de redención a favor de su pueblo? Dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los seres humanos,
participaron de una naturaleza humana, Él también participó de lo mismo. Jesucristo se hizo verdadero hombre para destruir en su condición humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Sí? Este era el control que el diablo tiene sobre la humanidad. Y eso es lo que la gente está dispuesta a todo con tal de tener la esperanza de no morir, porque la gente tiene puesta su raíz, está clavado en este mundo, en este estilo de vida. ¿Sí? Pero el cristiano, ya dijimos, su esperanza real, su vida real, aún espera en los cielos. Y entonces dice, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces nosotros ya no estamos bajo esa servidumbre, Cristo nos liberó, no tenemos temor de la muerte y estamos exentos de la influencia de Satanás, del gobierno de Satanás sobre nuestras vidas. ¿Sufrimos ataques del diablo en nuestras vidas como cristianos? Sí, pero ya no nos gobierna. Y en la medida en que estamos unidos a Cristo, fortalecidos en la fe, creciendo en la gracia, la influencia de Satanás sobre nuestras vidas es cada vez menor. Dice la Escritura, Santiago lo escribe, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Y solo podemos resistir al diablo en unión con Cristo. No es en nuestras fuerzas, no es que lo atemos, no es que gritemos, no es que lo echemos fuera, no es que le digamos, Satanás, vengo contra ti con escudo y espada y tantas cosas que se dicen. Resistimos a Satanás en la medida en que nos sometemos a Dios, al señorío de Cristo y nos sujetamos a su voluntad. No es una guerra que nosotros tenemos que pelear cuerpo a cuerpo con Satanás. Cristo ya lo hizo en la cruz y derrotó al diablo. Ahora nosotros vivimos en victoria, en unión con Cristo Jesús. Dice, por último, la palabra participaron viene de la palabra griega koinoneo, que significa tener compañerismo, tener comunión o tomar parte. Todos los hombres comparten una comunión en sangre y carne y una similitud de sus aflicciones debido a la caída. El eterno Hijo de Dios se unió a nuestra comunión de sangre y carne y bebió de las aflicciones de nuestra copa de comunión. El diablo tenía poder sobre la muerte, en que podía acusar a la humanidad de pecado y demandar la justa paga de muerte. Cristo pagó la culpa y silenció todas las acusaciones. Entonces Satanás, ahora que estamos en Cristo, ya no tiene nada que acusarnos, porque ahora Satanás ya no tiene argumentos en nuestra contra, porque estamos cubiertos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Entonces aún Satanás ve a Cristo respaldándonos, cubriéndonos. Entonces si Satanás quisiera algo contra un hijo de Dios, ¿sí? Jesucristo, que es nuestro abogado, Él intercede por nosotros y dice, no hay culpa, no hay delito, puesto que yo he pagado por su salvación, por su redención. Satanás ya no nos puede reclamar como suyos, porque ahora Cristo nos compró a precio de su sangre. Pues bien, así llegamos al final de nuestra lección número 14. No sé qué les pareció, qué descubrimiento hicieron, alguna novedad en los textos que vimos. Nos gustaría que estuviera en contacto con nosotros, que nos mande un WhatsApp, en el Messenger, en Facebook. Hay diferentes medios en el que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Nos gustaría saber si esto, pues en qué medida le está ayudando, le está sirviendo en su fe, en su camino como cristiano. Si esto le ayuda a recordar algo que quizá ya tenía tiempo que no había visto o aprendió algo que nunca se lo habían mencionado, si usted había incurrido en algún error de los que mencionamos, o si tiene alguna duda o quisiera ampliar un poco más de información sobre algún punto, pues también con toda confianza
estamos en disposición de poder responder en la medida también de nuestras posibilidades. El propósito es que seamos edificados, que crezcamos en la fe y que estemos capacitados para seguir creciendo en la gracia de Dios, en comunión con Dios y ser más eficientes, más eficaces a la hora de compartir el Evangelio con aquellos que están perdidos. Pues bien, así terminamos y bueno, nos invitamos a la próxima lección, la lección número 15, si Dios permite será dentro de 8 días, igualmente a las 8 de la noche. Vamos a ver el tema Cristo, nuestra reconciliación. Vamos a ver 2 lecciones, que es la 15 y la 16. La primera de ellas es la lección 15, que vamos a hablar propiamente de la doctrina de la reconciliación, que es otro aspecto más de lo que Cristo logró en la cruz, al dar su vida en la cruz. Próximo domingo 28, bueno, aquí tengo un error que estoy visualizando, le puse domingo 21, no es domingo 28 de mayo a las 8 de la noche. Bueno, vamos a corregirlo y después lo estaremos difundiendo también en nuestras redes sociales. Pues bien, vamos a hacer una oración para así terminar esta noche. Bendito Dios, agradecemos lo que tú nos muestras a través de tu palabra. Señor, que tú nos has liberado de la esclavitud a Satanás. Él tenía gobierno sobre nosotros nos complacíamos en servirlo, en seguirlo, estábamos cegados por él, conducidos en un camino de engaño, de error, pensando que te rendíamos culto a ti, pero en realidad estábamos rindiendo culto a él, al adorar cualquier otra cosa, Señor, que no eras tú. Gracias por iluminarnos, gracias por rescatarnos, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de nuestro rescate al derramar su sangre, al dar su vida en la cruz. Ahora tenemos comunión contigo y si alguien que ha visto esta lección aún no tiene esa comunión contigo, yo te pido, Señor, que tú lo atraigas a tu verdad, que abras sus ojos, que lo liberes de esta influencia. Yo sé que de los que estamos viendo estas lecciones, oramos por algún familiar, algún conocido que está bajo las garras, está siendo presa de Satanás y viven en su obstinación pensando que la forma en que viven es la correcta, pero entendemos que están siendo engañados y conducidos a una eternidad de sufrimiento y de condenación. Te pedimos, Señor, por su liberación, para que abra sus ojos, su entendimiento y vengan en arrepentimiento y fe delante de ti. Lo mismo te pedimos por alguien que quizá ha llegado hasta este momento por curiosidad, porque alguien lo invitó. Si no tiene comunión contigo a través de la fe en Cristo, que tú hables a su corazón para que venga a ti con inquietud, con deseo, con entusiasmo y pueda estar en orden delante de tu presencia. Te lo pedimos, Señor. Gracias por esta lección y nos ponemos en tus manos el tiempo que tú nos concedas para seguir llevando a cabo estos estudios que nos son de mucha utilidad para el crecimiento y el sustento de nuestra fe. Gracias te damos en este momento en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Que pasen una bendecida noche. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.